Muy buenos días, el tema de hoy es la queja. Vamos al libro de Números, capítulo 11, versos 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. La queja. Mire que encontramos que en el pueblo de Israel, cuando el Señor usó a Moisés para sacar al pueblo hebreo de la tierra de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, a Canaán, el Señor lo pasó por el desierto. Pero este pueblo duró 40 años en el desierto y girando en un mismo círculo, girando en un círculo en el cual no salían de ese círculo. ¿Por qué? Porque el Señor los probó y muchos no fueron hallados con ese favor delante del Señor. No fueron hallados fieles porque muchos criticaban, murmuraban, se quejaban contra Dios, contra Moisés, contra su siervo. Muchos duraron en ese tiempo. ¿Cuántas personas viven hoy un desierto por culpa de la queja? Eso se convirtió muchas veces en una costumbre, en quejarnos. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos del pueblo, nos quejamos de los líderes, nos quejamos de los pastores, nos quejamos de la congregación, nos quejamos del jefe, nos quejamos del compañero, nos quejamos del esposo, nos quejamos de la esposa, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del tránsito, nos quejamos del ambiente, nos quejamos del aire. Nos convertimos en queja en todo momento. Mire cómo el Señor ardió en ira porque estaba cansado de tanta queja de este pueblo. Cómo este pueblo se quejaba tanto y veían los milagros del Señor. Cómo el Señor sacó a este pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, que era Canaán. Lo sacó de Egipto, tierra de esclavitud. ¿Cuál es la tierra de esclavitud que usted está viviendo en este momento? ¿Su trabajo? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿Su familia? ¿No será que esa esclavitud la están viviendo por culpa de la queja? Porque démonos de cuenta que este pueblo que el Señor sacó de Egipto, dice que solamente entró la tercera generación a Canaán, a la tierra prometida. O sea, no entraron los que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque muchos terminaron tirados como cadáveres en el desierto porque murmuraban y criticaban contra Dios. ¿Pero qué es quejarse? Es expresar enojo, es expresar frustración, resentimiento e inconformidad. Expresar un sufrimiento y lamentarse con tristeza, y muchas veces una tristeza profunda. Hacer una acusación contra alguien que ha cometido una injusticia. Hacer una demanda formal o civil contra alguien a quien consideramos culpable de algo que nos haya hecho. Pero cuando también condenamos a otras personas, cuando juzgamos, cuando entramos en esa queja, siempre nos hacemos las víctimas. Nunca decimos que tuvimos la culpa, nunca siquiera miramos hacia adentro qué error tuve yo, porque siempre miramos el defecto en la otra persona y la culpabilidad es de la otra persona. Yo no tuve nada que ver en esa situación. Eso pasaba con este pueblo, ya que la verdad es que hay gente que no se sabe otra canción más que la queja. Al Señor le gusta la alabanza, la adoración, no la quejabanza. Este pueblo murmuraba y se quejaba y era la quejabanza contra el Señor. Por eso aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Tremendo, ni siquiera se daban cuenta que el Señor todo lo ve, todo lo escucha, todo lo percibe. Dice que se quejaban a oídos de Jehová. ¿Cuántas veces usted se ha quejado contra Dios pensando que el Señor no lo escucha? Se ha quejado por la situación que está pasando, se ha quejado por sus finanzas, se ha quejado por su área laboral, se ha quejado por su salud, se ha quejado por su esposo, su esposa, se ha quejado por el gobierno, por las necesidades, por las faltas. ¿Cuántas veces usted se ha quejado pensando que de pronto Dios no lo escucha? Porque Él lo dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, ¿cómo sería la ira del Señor que encendió fuego? Bajó fuego del cielo y consumió una parte del campamento donde ellos se reunían a orar a Dios. El campamento era el lugar secreto donde los sacerdotes llevaban los sacrificios al Señor. ¿Cómo el Señor quiere que usted y yo dejemos la quejabanza? Ya que el Señor no le agrada la quejabanza, ya que algunas personas no saben apreciar ciertas experiencias de su vida, y esas personas, aunque pasen por las mismas experiencias que otros, ellos buscan el lado bueno, lo positivo, mientras que otros lo que buscan es lo negativo, el lado malo. Unos se quejan, otros agradecen.
Pero ¿qué nos habla el Señor en su palabra respecto a lo que Él quiere que usted y yo entremos a obrar y a trabajar en nuestra vida? Mire lo que dice otra versión en este capítulo número 11, verso 1. Desde un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. ¿Qué quiso enseñarle Dios al pueblo? Primero, que el fuego simboliza a Dios. El fuego tanto te puede calentar como te puede quemar. El fuego también es beneficio como una destrucción. ¿Qué es lo que Dios envía al pueblo? Juicio. Dios juzga. Dios primeramente juzga que tú le entres es con quejanza y no con alabanza. Dios le agrada el alabanza. Pero ¿qué nos dice ahí mismo en la palabra en el libro de Números capítulo 14 del 27 al 30? Mire lo que nos dice el Señor. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué consecuencias estaremos pasando por culpa de la queja? Las consecuencias que vivía el pueblo hebreo en el desierto eran consecuencias que se quejaban por todo, porque les daba, porque no les daba, porque recibían, porque no recibían, porque el Señor los procesaba y porque no los procesaba. Por todo se quejaba este pueblo delante del Señor. Y aquí encontramos a un tipo de personas que se quejaban y pierden sus beneficios. ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que dile de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados por este desierto. Ninguna de las edades de 20 años para arriba que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nuri. Esto lo dice hasta el verso 30 en el número 14, 27 al 30. O sea, mire lo que el Señor habla. Entonces da una respuesta, las consecuencias por causa de la murmuración, por causa de la queja. Y la queja trae consecuencias. Por eso hay veces pensamos que estamos haciendo bien en quejarnos y hallamos gracia que porque la otra persona nos sigue la idea, nos sigue la corriente. Sí, es que su esposo, sí, es que su esposa, sí, es que sus hijos, sí, es que este gobierno, sí, es que su jefe, sí. Y claro, ay, sí, porque por ejemplo encuentro a alguien que me entiende. Ay, mire, por lo menos esta persona me entiende. No es que lo entienda. Démonos de cuenta que estamos obrando mal delante del Señor. Muchas veces las circunstancias, consecuencias, situaciones que estemos pasando, estamos viviendo, son consecuencias de la queja. Porque la queja no nos deja avanzar ni evolucionar, ni a usted y a mí. Y por el contrario, el enemigo toma ese argumento para hacernos sentir peor de lo que estábamos antes. Por eso miren lo que nos dice en el libro de Números 21, del 4 al 6. Desde después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Les daba de comer, el Señor les daba el alimento, pero ¿cómo entraba el pueblo en queja, dando y murmurando y criticando lo que les daba de comer? Usted de pronto será esas personas que critican, pero es que mire esta miserableza, pero ahora lo que nos toca comer, pero ahora solamente hay esto para comer, solo hay agua panela y pan, y ni siquiera se da cuenta que ahí está la bendición de Dios, que ahí está Dios obrando en esa situación, pero también nos da el Señor entendimiento y conocimiento para hacer qué es lo que Él quiere que usted y yo aprendamos. ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? La queja. Y es que el pueblo escogido de Dios era un pueblo santo como el original. Era un pueblo santo el original, era un pueblo amado por Dios. No se le escapó nada al Señor en cuanto al propósito que Él tenía para con este pueblo. Lo único que le fastidió y le molestó al Señor era la queja. Por todo se quejaban si el Señor les daba o no les daba. Hoy debemos tener en cuenta que la queja no es un beneficio, es una maldición. Es una maldición que trae consecuencias a nuestra vida y a nuestro entorno. Hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que decidamos cortar de raíz con la queja y que por el contrario entremos en alabanza, en adoración por lo que tenemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.